Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en Más Negocios y ya está con nosotros nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, experta en el tema laboral, y con ella vamos a platicar precisamente el acuerdo gubernativo que por fin salió el reglamento que debía emitir el Ministerio de Trabajo para poder entonces ya empezar a contratar a tiempo parcial. Este es el acuerdo gubernativo 89-2009 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy buenas noches, Heidi, ¿cómo estás? Hola, María Dolores, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, gracias, y gracias por haber aceptado la invitación, que hemos estado ahí coordinando fechas porque sé que estás súper ocupada. Llevábamos varios años preguntándote, ¿ya podemos contratar a tiempo parcial? Y nos dice, no, todavía no. Pero ahora sí, ya se puede contratar a tiempo parcial. Sí, en efecto, el convenio, como ya habíamos platicado anteriormente, el convenio está vigente en Guatemala desde el año 2018, ¿verdad? En febrero del año 2018 pues entró en vigencia, pero lo importante era que el mismo convenio sí instaba a que se regulara o que se hiciera una reglamentación respecto a cómo se debía desarrollar el mismo para la aplicabilidad. Y es este reglamento el que surge y que ya entra en vigencia el 5 de julio del presente año, y que permite pues la contratación a tiempo parcial, que en realidad pues sí vamos a hablar un poquito del reglamento, pero te decir que al final solo fue un reglamento como muy polite, ¿verdad? O sea, no sé si tú tuviste la oportunidad. Tuve la oportunidad de verlo. Uh-huh. Y veo que son, ¿qué? 7 artículos. Sí, son de esos muy pocos. 7 artículos, el 1 y el 2 y el 7... básicamente son como los de cajón. Los de cajón, ajá. Ajá, porque el 1 habla acerca de cuál es el objeto de este reglamento. Uh-huh. El 2 hace una definición de conceptos o define qué es cada término. Y el 7, pues solo dice en qué momento entra en vigencia. Claro, entonces si ves el contenido es muy pobre, ¿verdad? El reglamento. Lo que buscaba el reglamento era darle como esa forma al convenio que te permitiera saber cómo ibas a contratar a tiempo parcial. Pero esto me parece muy bueno en cuanto a que tiene lo básico y permite que el empleador pueda trabajar con esto. Sí, tiene lo básico y en realidad es un gran avance para el país. En realidad te permite ya poder tener esta contratación a tiempo parcial, pero está hecho de tal manera que no deja mucha ambigüedad en términos prácticos. Es decir, se habla de la proporcionalidad, pero no habla nada respecto a cómo vas a calcular vacaciones, cómo se calcularán las horas extraordinarias, qué pasa con el séptimo día, qué pasa con la bonificación incentivo, por ejemplo. Tampoco habla respecto a cuánto es el tiempo de las jornadas que podrían contemplarse, solo habla que debe ser menor. Te habla un poco sobre el tema del cálculo de la hora, de cuánto debería de tomarse en cuenta, es decir, que debe tomarse en cuenta según lo que establece el reglamento, lo que los acuerdos gubernativos ya se publican cada año cuando se publica el salario mínimo. ¿Y qué dice el salario por hora? dice el salario por hora, pero en realidad... ¿Pero podrías contratar por una hora, por ejemplo? Podrías contratar por una hora, pero lo que pasa es que el convenio 175 en su esencia principal lo que busca es que los contratos a tiempo parcial se hagan siempre en comparación del tiempo completo. Es decir, que si tú tienes un trabajador que no está ganando lo que el acuerdo gubernativo establece para la hora, que son 11 y algo, que no recuerdo ahorita los centavos, pero son 11.20 y algo, entonces que si estos 11.20 y algo que se establece no es lo que está ganando, porque tú le estás pagando 4,000 quetzales o 5,000 quetzales a un trabajador de tiempo completo, entonces el convenio 175 sí habla que sea un tema de comparación con un trabajador a tiempo completo. Entonces no es como mal utilizar el convenio. En realidad el convenio sí busca que sea en un marco comparativo de el trabajador a tiempo completo. Pero si tú lo ves de esta simple manera, pues el reglamento en realidad sí le da vida al convenio, o sea, sí le permite esa viabilidad, sí permite que las personas ya puedan, los empleadores, empezar a contratar a tiempo parcial, pero no da mucho para el entendimiento, deja mucho a la interpretación.
pues de la forma en que se va a aplicar. Y esto lo ves en el tema de que muchos de los sindicalistas, ya hay protestas, ya han anunciado, incluso hoy había un anuncio, una noticia, donde se establecía de que ellos sabían que el convenio 175 y la reglamentación que se estaba dando era totalmente contraria a los derechos laborales de los guatemaltecos y que tergiversaba y disminuía, etcétera, en virtud de que la misma Constitución en el artículo 102, inciso G, habla de que todo trabajador que labore menos de la jornada diurna establecida, nocturna o mixta, tiene derecho a percibir el salario completo. Entonces, aquí hay una contrariedad para ellos, donde dicen, bueno, entonces existe el convenio, pero también nuestra Constitución dice que deberían de tener el salario completo. El tema aquí es, al final, existía mucha informalidad y este documento permite ahora entonces formalizar estas relaciones laborales. Que en realidad la finalidad principal del convenio es justamente eso, permitir que el trabajo informal pues ya no sea tan grande la cantidad de trabajo informal en Guatemala. Además, el convenio te permite que las personas tengan las prestaciones laborales de forma proporcional y por otra parte también permite que las personas que deseen laborar menos horas porque son estudiantes, porque son madres, porque X o Y razón desean laborar solo algunas horas, pues tengan esta oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que el convenio en realidad, mira, acabamos de tener un desayuno entre abogados laboralistas de la Asociación Guatemalteca del Trabajo y era muy curioso porque incluso entre todos los abogados laboralistas había mucha discusión de la interpretación del convenio. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Y el séptimo cómo lo calculas? ¿Qué pasa si un trabajador solo labora 4 horas? ¿Le tienes que pagar un séptimo? ¿Qué pasa si un trabajador quiere vacaciones? La ley establece que son 150 jornadas para poder gozar de vacaciones. ¿Cómo vas a contemplar esas vacaciones? ¿Y no es proporcional según Tiene que ser proporcional. Entonces, pero otra cosa importante es que es proporcional, pero habían opiniones diversas, porque bueno, decían, pero es que entre abogados... sí, entre abogados es complicado. Y además de eso, suponte, el Ministerio de Trabajo establece que la bonificación incentivo tiene que ser de 250 quetzales. No importa si tú trabajas 2 horas. No parece lógico, porque entonces la proporcionalidad de las prestaciones no es aplicable a todo. Si bien es cierto, el decreto que crea la bonificación incentivo, sí dice que el trabajador no puede recibir menos de 250 quetzales, esto quiere decir que el trabajador debe recibir como bonificación incentivo 250 quetzales, no menos a eso. Pero también se establece que el trabajador que labore no puede recibir menos del salario mínimo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien empezó a laborar el día 10? ¿Lo haces proporcional o no? Claro, y es que ahí es donde va la proporcionalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con la proporcionalidad. Y está trabajando la jornada completa. Así es, tú no le vas a pagar la bonificación incentivo de 250 quetzales y empezó el 10. Va a serlo proporcional a los días laborados. E incluso por eso te hacía la comparación. Si bien es cierto, te dice que no puedes recibir menos de 250 quetzales, también es cierto que te dice que no puedes recibir menos del salario mínimo. Pero este convenio le está dando vida a una contratación que hará que personas reciban menos del salario mínimo. Claro. Entonces, ¿por qué no le va a dar vida también a una proporcionalidad a la bonificación incentivo? Ese es mi criterio muy particular. Otros abogados estaban en el punto de que no, pero es que la bonificación incentivo también es clara al decir que son 250 quetzales como mínimo y es la tendencia que está tomando el Ministerio de Trabajo. Yo considero que va contrario a la proporcionalidad que habla de las demás prestaciones. Porque entonces también dice que ningún trabajador gozará menos de 15 días hábiles de vacaciones. En cada aniversario tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Pero no vas a darle 15 días hábiles de vacaciones a un trabajador que trabaja menos jornadas o completa menos jornadas que un trabajador a tiempo completo. Entonces ahí estaríamos llegando a una desigualdad frente al que trabaja al tiempo completo. Entonces mejor me pongo a trabajar a tiempo parcial que me va mejor, ¿no? Puedo incluso trabajar en 2 empresas diferentes. En 2 o 3 empresas diferentes. Y por cada una recibo 15. ¡Qué maravilla! Entonces pido 15 días aquí, luego lo pido los otros 15 días en la otra y estoy hecho. Así es. Estos son algunos de los temas que se están discutiendo. Hablaba o veía que incluso uno puede, habla aquí este acuerdo, que se puede alguien que esté en tiempo completo pasar a tiempo parcial o si está en tiempo parcial, cuando haya pasado, ya haya habido estas contrataciones, pasar incluso que tienen preeminencia para trabajos a tiempo completo. Así es. Si yo quiero contratar a alguien a tiempo parcial, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo hacer también un contrato? ¿Debo hacer debo registrarlo en el IX? ¿Debo descontarle el IRTRA? ¿Debo INTECAP? ¿Todo eso?
El tiempo no nos va a alcanzar y sé que van a haber muchas preguntas. En tu empresa en Mundo Legal, van a desarrollar un webinar para tus clientes. Así es. Y como nos quieres mucho, les vamos a permitir a que tus radioyentes puedan participar en el webinar, ¿verdad? En realidad no está abierto a todo el público porque va a ser un webinar sumamente práctico, cómo vas a calcular la hora, cuándo sabes que hay horas extraordinarias, cómo calcular las vacaciones, etcétera. Y estaba dirigido a nuestros clientes, ¿verdad? Pero pues te facilito el link para que tú puedas facilitárselo a las personas que quieran participar, que hayan escuchado este programa. Va a ser muy fácil, solo manden un inbox a MDA30 y yo les mando el link de vuelta para que ustedes entren. Un inbox a MDA30 y solo pongan Webinar Mundo Legal y ya sabemos de qué nos están hablando. Webinar Mundo Legal, y con eso nosotros ya les mandamos el link para que ustedes se suscriban y se inscriban a este webinar y puedan participar y tener todo este taller de las dudas que podrían tener con respecto a cómo hacer esta contratación y los cálculos de este tiempo parcial. Así es. Ajá. Perfecto, entonces ya saben. Heidi, entonces, ¿tengo que hacer contrato? Sí, tienes que hacer un contrato. Tienes que hacer un contrato por hora o un contrato por la jornada a tiempo parcial. Es interesante porque, por ejemplo, dentro del contrato tú debes de establecer que la persona va a tener derecho a sus prestaciones irrenunciables de forma proporcional. Adicionalmente, también tendrá derecho a estar inscrita en el ICS, ¿verdad? Esta es una de las formalidades que también ya toma la contratación a tiempo parcial. ¿Cómo nos ayuda la contratación a tiempo parcial? Yo no necesito a una persona que esté 8 horas en mi empresa, necesito a personas que cubran ciertos picos de producción dentro de mi empresa. Necesito, por ejemplo, también a una persona que solo venga a trabajar los sábados porque tengo atención en centros comerciales, tengo que desarrollar ciertos productos, etcétera. Tú puedes hacer las contrataciones por hora. En ese sentido, valdrá la pena, pues sí, recalcar que el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya está preparándose para este tipo de contrataciones. En las planillas que ya se van a hacer de informes, que debes de presentar de información al ICS, pues en esas planillas ya reportas a tus trabajadores por tiempo parcial. Y simple y sencillamente, pues evidentemente se tiene que hacer la observación que son trabajadores a tiempo parcial y debe hacerse la aportación en base al salario que perciban. Obviamente el ICS tiene que prepararse respecto a la cobertura que va a dar a estos trabajadores, porque no puede ser la misma cobertura que le dé a un trabajador de tiempo completo. Si no, el ICS entonces en poco tiempo ya tampoco tendrá la calidad o pues sí, el sustento financiero para poder hacer este tema. Sí, no hablemos de calidad. Sí, no tendrá la capacidad. La capacidad de hacer este sustento financiero. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la seguridad social pues es la subsidiariedad, ajá, ¿verdad? Y la solidaridad, que lo que tú aportas ayuda a que otros puedan tener Así ese es. servicio. Mucha gente aporta y nunca utiliza el ICS. Pero ¿qué va a pasar con tanto trabajador que tenga esta tipo de aportación? El ICS pues va a tener algún problema financiero si se tendría que dar la cobertura completa. Más que todo en el programa de enfermedad, maternidad y accidentes, que es el lema, ¿verdad? Pues el trabajador a tiempo parcial ya gozará de este tipo de prerrogativa. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Debe calcularse. Mi recomendación es que no se abuse de esta figura. Es decir, ya ahora lo que voy a hacer es que voy a partir la jornada de todos y los voy a poner a tiempo parcial, ¿verdad? No, que se utilice la figura con su naturaleza jurídica, es decir, con la razón por la que existe, y es formalizar las relaciones que no completan esta jornada donde yo no necesito a la persona 8 horas, 7 horas o 6 horas en la noche, sino la necesito menos horas y que se formalice. Y sobre todo, que si tengo ciertas eventualidades pueda contratar por esas eventualidades suponte una empresa de promociones, de mercadeo, una empresa de una agencia que pueda permitir contratar a ciertos trabajadores para que desarrollen un producto y que no lo necesitas todo el tiempo. Entonces, en esa misma metodología, contratas, pones dentro de tu contrato laboral cuál es el tiempo que va a laborar o cuántas horas va a prestar semanalmente, diariamente, y si no sabes cuántas horas vas a necesitarlo, sí fijar un salario por hora. Incluso ayer hablábamos con un cliente que llegó a ver este tema de contrato a tiempo parcial y yo le decía, lo que puede hacer es poner el horario en el que se desarrollan las actividades dentro de la compañía y que poner que en cualquier momento será requerido. Era una academia de estudio de un idioma. Ajá. Entonces se llamaba al trabajador o al maestro en cuanto necesitaban porque había un alumno que requería el servicio. Entonces se le llamaba y, se programaban 3 horas, a la otra semana se le programaban 5 horas y se le iba pagando por hora.
Ahora, ¿el pago es quincenal, mensual o esto también se determina dentro del contrato? ¿O hay algunas restricciones o cuál es el tema aquí? Ese tema también es un tema que se discute aún, es decir, que sea un contrato por hora no te limita a que tú lo puedas pagar por mes o que lo puedas pagar por semana. Incluso eso te libera un poco el tema de cómo vas a calcular el séptimo día, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí es, si tú lo pagas por mes, sí deberías de calcular el número de horas que se tiene y en base a esa proporción pagar las prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Es decir, aguinaldo, bonificación anual, es decir, bono 14, conocido como el bono 14, vacaciones que sean proporcionales y la bonificación incentivo, que a mi criterio tiene que ser proporcional. El Ministerio de Trabajo en su página ya publicó que debe ser la bonificación de 250 quetzales. Este es un tema que todavía se está trabajando. Nosotros incluso, se ha formado una comisión en la Asociación Guatemalteca del Trabajo donde se van a tratar todos estos temas y vamos a hablar entre abogados, dirías tú, a ver si nos ponemos de acuerdo para saber cómo interpretar cada una de estas situaciones. Es de humildad y de sencillez decir que incluso para nosotros este es un tema que hay que averiguar cómo podemos hacerlo de forma correcta, porque van a haber demasiadas interpretaciones y vamos a tener un tema que al final va a estar siendo regulado por la Corte de Constitucionalidad cada vez que llegue un amparo, cada vez que ya vaya a haber jurisprudencia de esto. Entonces va a irse dictando por medio de la Corte cómo debe interpretarse un reglamento. Obviamente, conforme se vayan dando los casos, se van a ir perfeccionando, se van a ir ajustando esto. Ahora, conforme me explicabas, Heidi, pensaba en que no hay que confundir entonces este tipo de contrato a tiempo parcial con contratos que son por tiempo determinado. O sea, por ejemplo, tú me decías, un profesor que voy a estar llamando cada cierto tiempo, que no sé cuántas horas va a tener, pero que lo voy a estar llamando. Esto es diferente a alguien que contrato para un periodo. No, también lo puedes contratar. Por ejemplo, yo necesito una persona que labore solo 4 horas. Durante un tiempo y después, incluso. Por eso, es lo mismo que cuando se hacían los contratos, que habíamos hablado que habían contratos determinados, que eran por obra o por tipo de trabajo, que los contratos indeterminados. Así es. O sea, funciona igual. Funciona exactamente igual. Lo puedes hacer por una obra determinada y puedes hacerlo por una jornada que sea menor a la jornada establecida para la jornada diurna, nocturna o mixta. O puede ser por tiempo indeterminado y tú necesitas a una persona. Yo ahorita estoy en crecimiento de mi empresa, por ejemplo, y no necesito a personas que vengan a trabajar todo el día. Yo necesito nada más personas que desarrollen su labor 4 horas al día, ¿verdad? O que se está poniendo muy de moda. Ahorita yo ya he hecho 3 modelos de contratos de home office, ¿verdad? Donde la gente lo que hace es reportar las horas que labora, nada más. Y entonces está en home office, es decir, está desde su casa trabajando. Ok, tengo un sistema donde reporto y hoy trabajé 3 horas. Mañana trabajo 4, pasado trabajo 5, pero tienen un mínimo de horas a cumplir, es decir, menos de 3 horas no puedes trabajar al día, ¿verdad? Entonces puede ser así, o puede ser te contrato de 8 a 12 todos los días, o te contrato de una cierta manera que me permite no llenar esta jornada completa, pero que tenga una contratación a tiempo parcial. Tienen que mandar webinar Mundo Legal. Simplemente manden un inbox a mi página @mda30 y con eso yo les envío el link para que se inscriban, se registren y puedan entrar al webinar que va a estar dando Heidi de la empresa Mundo Legal para sus clientes y para nosotros que nos quieren mucho. Así que aprovechen esta oportunidad. Nos dice Emilia, yo trabajé por contrato y por hora. Tuve todas las prestaciones, esa empresa no le preocupaba nada esto, pagaba por mes y hora extra a mes atrasado, vacaciones por 10 días, ICSIS y además la bonificación. Aquí el tema era que si pagabas más del salario mínimo, aunque trabajara 4 horas, estabas pagando más. Entonces, el problema era aquellas personas que no podías contratar porque porque les ibas a pagar menos del mínimo establecido. El problema se daba cuando tú contratabas personas, por ejemplo, por 4 horas, 5 horas, y tú les pagabas por hora. Y entonces calculabas un salario por hora que incluso podría ser mayor a los 11.27 y podría ser mayor, y estabas calculando un salario por hora de 15 quetzales, por ejemplo, y entonces les pagabas esto. Pero si ellos hacían un tipo de reclamación posteriormente y pedían un reajuste a su salario, pues era procedente. Porque el monto total no excedía el salario mínimo.
porque no pagabas el salario mínimo. Lo que pasa es que en los principios filosóficos del derecho al trabajo está el principio de garantías mínimas, es decir, que ninguna persona puede gozar o percibir menos de lo que la ley establece, y además hay un principio que es la tendencia a ser superadas. Entonces, esta tendencia a ser superadas es lo que regula el artículo 102, inciso G de la Constitución, porque le permite al empleador, por ejemplo, en mi caso, yo te ponía el ejemplo de mi bufete. En mi bufete nosotros laboramos menos de las 44 horas, laboramos 40. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero las personas que laboran sí, es decir, de 8 a 5, de lunes a viernes, con 1 hora de almuerzo, y no laboran sábados. Entonces hay menos de las 44 horas. Yo pago más del salario mínimo, claro, pero eso es porque superé la norma. Pero en realidad lo que busca está sujeto a una negociación colectiva, por ejemplo, queremos laborar menos de las 44 horas, a la disposición del empleador y el trabajador, pero esta es esta tendencia a ser superado, pero no, en la Constitución tampoco, no podemos decir que no tiene esta base legal, porque la misma Constitución establece que el salario puede ser calculado por hora, el Código de Trabajo también lo establece, los acuerdos gubernativos fijan un salario por hora. Entonces, siendo así, tenemos todo un andamiaje legal para echarlo a andar. El que crean que es inconstitucional, ¿verdad?, el convenio, pues es un tema, yo sí creo que es un poco retrógrado, para serte honesta. Pienso que al final es tratar de darle una formalidad a la informalidad total que existe en Guatemala. Es una realidad. El derecho laboral es realista, totalmente realista. Y entonces en su realidad debe evaluar que hay muchas personas que están siendo contratadas por hora y que no están teniendo todas las prerrogativas de una relación laboral, es decir, el derecho a las prestaciones irrenunciables, a gozar de la protección de salud y seguridad del ICS. Entonces, al final, es un tema de formalidad. Creo que plantear inconstitucionalidades, evidentemente, y tratar de proteger a la clase trabajadora, como lo establecen los sindicalistas y en sus protestas, es en realidad tratar de decir, ok, seguimos peleando por algo que no va a ser real, y ahora que estamos buscando la formalidad no nos parece, porque entonces pareciera que lo que es formal es menor, pero es que en la realidad es mucho menor a lo que se está formalizando. Claro. Heidi, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasa si el contrato o si contratas a alguien solo lunes, miércoles y viernes, pero son 8 horas? Estamos hablando de 24 horas a la semana. ¿Aplica también el contrato a tiempo parcial? También nos preguntan si aplica para personal técnico que realicen proyectos de tan solo 6 meses. Y nos preguntan cuál es el beneficio para quienes generan empleo. Vamos a hablar de esto. Y una pregunta, conforme ibas hablando, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque habían personas que facturaban. Entonces, trabajo en mi casa y yo facturo. ¿Esto viene a sustituir esta parte o es diferente o qué pasa ahí? ¿Y cuáles son los beneficios que tienen los empleadores? Ok, vamos a empezar en orden, que serían 5 preguntas. Tengo 2 pendientes tuyas. Okay. La primera era qué pasaba con los trabajadores según el reglamento que están en tiempo completo y pueden ser trasladados a tiempo parcial o de tiempo parcial a tiempo completo. En realidad, esto debería hacerse de mutuo consentimiento con el empleador y el trabajador. El artículo 20 del Código de Trabajo establece que ninguna de las partes puede tomar deliberadamente las decisiones. Sí debe hacerse un mutuo consentimiento y debe de permitirse. El Código de Trabajo no establece el periodo de prueba para un tema de cambio de jornadas. Aquí habría que establecer realmente si se debe, por ejemplo, un trabajador de tiempo completo desea optar para un trabajo de tiempo parcial. Mire, me enteré que ahorita están contratando a tiempo parcial y yo quisiera estudiar en la universidad y tengo el deseo de pasarme a la jornada de tiempo parcial porque no quiero seguir todo el tiempo para poder estudiar. En ese caso habría que hacer un tipo de negociación dentro del empleador y el trabajador, y este periodo de prueba que se establece debería determinarse si realmente podrá la persona regresar a este tipo de contratación a tiempo completo, porque debería de hacerse en nivel comparativo. Es decir, si tú estás matemáticamente hablando, fácilmente hablando, mejor dicho, si tú estás ganando 5,000 quetzales en un tiempo completo, evidentemente, si tú tienes una jornada a tiempo parcial que sea la mitad de las horas o un poco menos, debería ser una proporción a las horas que labores. Entonces, si no te funciona a ti el trabajador, porque el trabajador en ese tiempo no cubre con tus necesidades, que sí la hacía en tiempo completo, o el trabajador no se siente cómodo, pues entonces ese periodo de prueba que dice de regresar, habría que evaluarlo realmente cómo lo vas a regresar, porque ¿qué pasa si lo tenías en tiempo parcial, lo pasaste a tiempo completo y no funcionó?
¿verdad? Y entonces lo quiere regresar a tiempo parcial, es disminución. Y entonces esa parte es donde te digo que el reglamento queda bastante escueto en desarrollar cómo debería hacerse este tipo de cambio y que toda persona que está en tiempo parcial, si hay una oportunidad para tiempo completo, sí debería de tener la preeminencia de ser esa opción para poder pasar al tiempo completo. Pero ¿cómo voy a finalizar esto? En mi criterio debe hacerse por un mutuo acuerdo. Y dejarlo súper claro, ok, vamos a hacer esto, cuáles son las reglas del juego para ti, para mí. Yo creo que, sabes, acabo de recibir un curso que se llamaba Legal Design y la verdad es que me encantó porque cuando lo estábamos recibiendo decían que los abogados somos un poco complejos para explicar lo que queremos dar a entender. No, pero incluso dicen que los documentos los hacemos para que nadie los entienda, ¿verdad? Y este es un tema que al final si tú lees el reglamento tampoco es como que te dé mucho a entender. Entonces, creo que simple y sencillamente lo mejor de una relación, el éxito de una relación laboral está en la claridad de las reglas. Y que quede por escrito. Y que todo quede por escrito, claro está. Ese es uno. Dos, la segunda pregunta que tú me hacías es ¿qué pasa de un trabajador que factura? Sí, ¿cuál es la en su casa? Ajá, la diferencia, porque se supone que si facturo no soy trabajador. Así es. Entonces, ¿cómo entender estas diferencias entre facturación y tiempo parcial? Un punto clave es la subordinación. Es decir, tú necesitas a un prestador de servicios, ok, esa persona te puede facturar. Yo soy una prestadora de servicios. Yo puedo trabajar desde mi casa y mandarte un resultado de una asesoría que tú me estás solicitando. ¿Qué va a pasar? Te manda una factura mi secretaria y ya la tienes que pagar. Eso es una relación de prestación de servicios. No hay subordinación. Tú me puedes llamar y decirme, mira, Heidi, te voy a llamar la atención porque es que no te presentaste tal día, tal hora, o te voy a llamar la atención porque esperaba el informe a tal hora. Lo que puedes hacer es ya no contratarme simple y sencillamente, como cuando tú vas con un médico. ¿No te gusta cómo te trató? Buscas otro y vas con otro médico. Esa es la prestación de servicios. Lo que pasa es que se ha confundido y lo que hemos hablado reiteradas veces. Como no existía este mecanismo del tiempo parcial, se utilizaban estas otras opciones. Lo utilizaban para quitarle la formalidad a la relación laboral y simular una relación civil cuando existía verdaderamente una relación laboral y los perjudicados eran los empleadores, porque al final terminaban teniendo reajustes, terminaban teniendo el tema de pagos de prestaciones, reajuste de prestaciones no pagadas, reajustes a salarios, etcétera. ¿Cuál es el beneficio de este convenio y en qué beneficia a los empresarios? Primero, ya se hizo un estudio que se prevé, incluso lo hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se prevé que van a haber más o menos 360,000 personas que puedan ser contratadas a tiempo parcial. Imagina eso, o sea, ¿cuántas personas podrían estar ya cotizando al Seguro Social porque se formaliza su relación laboral? Dos, va a permitir que muchas empresas puedan tener esa libertad de contratación y que no sea ese tema riguroso de tener que mantener a una persona que yo la necesito por 4 horas y tener que pagarle completo el salario porque no me deja otra opción la ley. Entonces, permite la mayor generación de empleos, que los empresarios puedan crear libertad en sus necesidades. Lo que yo sí creo que no hay que hacer y que puede llegar a crear el mal uso del convenio es que se haga lo mismo que pasó con la facturación. Ok, yo entiendo que puede facturar, entonces hasta mi contador, la secretaria, todo el mundo puse a facturar. Pero a la hora el problema de esto es que a la hora de una demanda laboral, llevaba todas las de perder el empleador. De perder. Igual, acá lo que busca es que no se utilice, por ejemplo, ok, yo voy a contratar ahora entonces trabajadores de tiempo parcial, pero entonces lo que voy a hacer es dividir mis jornadas. Tú venís en la mañana y yo en la tarde. No, o sea, ya tenías a trabajador de tiempo completo. Sigue con esa metodología. ¿Necesitas trabajadores a tiempo parcial? Empieza con metodologías de a tiempo parcial. Permítele a esos estudiantes que necesitan tener una fuente de ingreso, permítele a esa madre que quiere tener tiempo con su hijo, permítele al trabajador que quiere laborar en 4 o 3 trabajos, que pueda tener y generar mayor ganancia. ¿Qué pasa si contrato a alguien solo 3 días, pero a la semana, pero la jornada completa? O sea, 24 horas. Mira, ahí el tema sí es un poco complejo, porque ya estás en una jornada diurna completa. Uh-huh. Lo que pasa es que mi consejo, ya prácticamente hablando, sería que no lo contrate por las 8 horas, ¿verdad? Si no lo contrate por un poco menos, sí, por algunos días, y que el contrato se haga por hora. Es decir, se fije el contrato por hora, no por día. Sino es decir, el salario por hora es de 11.27, pero yo aconsejo que se pague más de los 11.27. Claro. Por ejemplo, 15 quetzales por hora o en comparación de lo que gana tu gente en tiempo completo. Eso sí es básico,
que si tú tienes a una persona en tu empresa y tu salario mínimo de empresa es de 4,000 quetzales, entiendes que tu hora va a ser más cara. Ese es el promedio. Ese es tu promedio de salario por hora. Entonces, siempre va a ser en comparación de tu trabajador a tiempo completo. Lo contratas por hora y va a ser según las horas que realice en el ¿cómo se llama?, dentro del mes. Pero sí no pensaría que sería una buena idea completar la jornada, porque entonces aquí está esa ambigüedad que este reglamento no nos da, la ambigüedad del convenio. Entonces puede interpretarse que ya se tiene, lo que se tiene son jornadas diurnas completas. Otra pregunta que nos hacían era si podías contratar a personal técnico por un proyecto por 6 meses, tiempo parcial. Sí, lo puedes hacer. Es más, es un contrato por obra. Ahí el tema es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí van 2 características. Uno, si es por 6 meses que lo vas a contratar porque necesitas o tienes un pico de servicio o tienes una obra que hacer, entonces hazlo por tiempo determinado, en principio. Ese es el principio de ese contrato. No necesitas un tiempo indefinido, necesitas un tiempo definido, porque si sabes cuánto tiempo va a durar, le dices desde el inicio: yo te voy a contratar por 6 meses porque la obra va a durar 6 meses, porque el servicio que vamos a prestar es de 6 meses. Y ahora ya puedo hacerlo por tiempo parcial. Y entonces ahora, además que ya lo haces por obra determinada o tiempo definido, lo puedes hacer por tiempo parcial. Perfecto. Y nos preguntan, por ejemplo, si me contratan a tiempo parcial 4 horas de lunes a viernes, ¿cuánto sería lo mínimo que podrían pagar? Habría que hacer el cálculo matemático, pero en todo caso lo que habría que determinar es el salario mínimo por hora, que es 11.27, pero como está hablando de 5 jornadas, y la ley establece que un trabajador después de 5 o 6 jornadas tiene derecho a un 7º día completo, habría que hacerlo de forma proporcional, evidentemente, pero sí tendría que pagarse proporcionalmente este 7º día, porque así completó las jornadas. Además, habría que calcularlo, ¿verdad? ¿Cuánto es que es el pago por hora que se daría? Y en base a eso calcular las 4 horas de cada día, dependiendo cómo se lo paguen, si se lo pagan cada semana, si se lo pagan cada 15 o cada mes. Lo que tú dijiste, tener siempre presente cuál es su salario que tiene en sus demás contratos. Totalmente, en comparación con el tiempo completo. Tener un comparativo. Es que el convenio 175 es muy enfático en el hecho de que el tiempo parcial se debe de pagar en comparación al tiempo completo, a la jornada de tiempo completo. Es decir, que si tú tienes una persona que está haciendo la misma labor que de tiempo parcial, tú le debes de pagar proporcionalmente en base al tiempo completo. Heidi, algo que quisieras agregar, porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo, y gracias por tu generosidad al invitar a todos nuestros libernautas y a todos quienes nos escuchan por Más Negocios, y gracias a quienes nos escuchan en Más Negocios, la invitación para que asistan a tu webinar, que es solo para tus clientes. Gracias, te lo agradezco mucho. ¿Algo con lo que quisieras concluir, Heidi? Mira, yo creo que la conclusión más grande de este convenio es que es un convenio bastante noble, permite mucho crecimiento económico en Guatemala y sobre todo la formalidad. Mi consejo más grande para todos los empresarios es que es una excelente figura, lo que pasa es que no hay que abusar de ella, ni malinterpretarla. Y como tampoco hay mucho tema no hay mucho material para una interpretación que te dicte la línea exacta como debe seguirlo, debe hacerse siempre basado en los principios que rigen el derecho laboral. Mi consejo es asesórense, no vayan solo a contratar por tiempo, voy a pagar 11 quetzales con 27 centavos la hora, ya contrato a todo el mundo por tiempo parcial. Hay que saberlo hacer, hay que formalizarlo y hay que hacer una buena gestión en la contratación de tiempo parcial. Es decir, que siempre las reglas del juego estén muy claras, muy, muy claras. Ok, pues muchas gracias, Heidi, y entonces quienes quieran asistir a este webinar en el cual Heidi Chinchilla de Mundo Legal va a estar explicando esto y van a hacer casos prácticos de cómo hacer cálculos, pues solo mándenos webinar Mundo Legal a mi cuenta de Facebook, MDA30, y con mucho gusto ya he estado enviándoles el link para que se registren. Muchas gracias, Heidi. Te seguiremos llamando e invitando porque seguramente van a ir surgiendo más preguntas al respecto de esta opción que me parece fabulosa y que permite darle libertad a tanto al empleador como al empleado de poder asociarse, de poder generar un contrato y un vínculo, y que creo que al final nos va a ayudar también a poder ir explorando diferentes formas de generar empleo. Así es. Pensando en estudiantes, pensando en personas retiradas que tal vez no quieran trabajar la jornada completa, pensando en el home office también, sí, que con este tráfico es algo sería genial. Sería genial.